En este ejemplo voy a enseñarte cómo crear una REST API utilizando Node.js y MongoDB haciendo uso de las últimas características de JavaScript, como la importación de módulos, constantes, async await y entre otras cosas bastante útiles del lenguaje. Vamos a crear el proyecto completamente desde cero y una vez terminado vamos a empezar a convertir el código utilizando Babel, que es una herramienta que nos permite convertir el código moderno a un código que sea soportado por los entornos actuales de JavaScript. Así que si ya conoces lo básico de Node, de MongoDB y quieres empezar a tener un ejemplo práctico de cómo crear una REST API, en este video voy a enseñarte el paso a paso de cómo hacer esto. Así que vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto completamente desde cero. Así que voy a ir a mi escritorio y voy a crear una carpeta nueva. En mi caso este proyecto lo voy a llamar Node-REST API-ES10, aunque pueden nombrarlo de cualquier otra manera. Vamos a arrastrarlo dentro del editor de código, voy a utilizar Visual Studio Code. Y una vez tenemos el proyecto abierto, vamos a extenderlo. Voy a abrir una terminal aquí dentro de Visual Studio Code. Para hacerlo, simplemente presionamos Ctrl+P y escribimos terminal. Esto nos va a mostrar una opción que dice crear nuevo terminal integrado. Simplemente damos un clic y con esto va a abrir una terminal aquí mismo. No solamente abre una terminal, sino que ya está ubicada en la carpeta que está abierta en el editor, es decir, en Node REST API ECMAScript 10. Entonces ya podemos tipear algunos comandos de Node. Vamos a empezar con el comando npm init-y. Este comando lo que hace es básicamente crear un package JSON, que es un archivo de metainformación o es un archivo de descripción de nuestro proyecto. Aquí está el nombre, la descripción y algunos comandos que podemos crear nosotros mismos. Vamos a empezar instalando algunos módulos ya que tenemos este archivo. Vamos a limpiar la consola con clear, o si estás en Windows puedes tipear cls, y vamos a empezar instalando algunos módulos. Primero instalemos los módulos que necesitamos. Los primeros módulos o los módulos más importantes son Express y también necesitamos MongoDB. Hay una biblioteca llamada Mongoose que también es útil, pero en este caso vamos a intentar otra biblioteca de MongoDB llamada MongoDB, que es el driver oficial de la base de datos MongoDB. Entonces Express es un módulo de Node que nos permite crear el servidor y MongoDB es un driver o una biblioteca de conexión hacia nuestra base de datos. Entonces vamos a instalarla, vamos a decir npm install y damos un enter. Con esto vamos a empezar a instalar estos módulos. Ahora, nosotros podríamos escribir perfectamente nuestro proyecto con algunas características de ECMAScript 6 hacia arriba en Node. Porque en Node nosotros podemos utilizar funciones flechas, podemos empezar a utilizar constantes y muchas cosas. Pero no podemos utilizar aún los módulos de JavaScript, los módulos de ECMAScript. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar una biblioteca llamada Babel. Vamos a buscarlo en internet. Babel. Esta biblioteca es básicamente un compilador de JavaScript. En realidad la palabra correcta es transpilador, ya que convierte código de alto nivel a código de alto nivel. Pero en palabras sencillas lo que hace es tomar tu código moderno de JavaScript y convertirlo a un código de JavaScript que no sea tan moderno. La razón es porque algunos navegadores no soportan todas las cosas nuevas de JavaScript. Entonces lo que hace Babel es tomar todo tu código moderno y él lo transforma a código que cualquier navegador o cualquier entorno que tú gustes puede ejecutar. Entonces con esto ya tenemos una herramienta que se va a encargar de convertir el código. Y para instalarla vamos a venir aquí donde dice Docs y vamos a ir aquí en su guía de uso. Y aquí nos muestra algunos comandos de cómo instalarlo. Vamos a instalar estos 4 módulos. Primero vamos a empezar con estos 3 primeros. Aquí me dice npm install --save-dev y me da 3 módulos. Un módulo llamado @babelcore. Voy a acercarlo. Un módulo llamado @babelcore. Otro módulo llamado @babelcli. Y otro módulo llamado @babel_presetm. Babel Core es básicamente Babel. Babel CLI es la manera en la que nosotros podemos ejecutarlo desde consola. Y Babel presetm es la manera en la que nosotros podemos utilizar código moderno de JavaScript. Luego también tenemos otro complemento llamado Babel Polyfill, que es básicamente un módulo de JavaScript para nosotros poder soportar nuestro código en distintos entornos. Y también se puede configurar, pero básicamente vamos a utilizar tan solo esto de aquí. Entonces vamos a copiar estas 3 primeras líneas. O también lo podríamos tipear, pero vamos a copiarlo y pegarlo simplemente, es lo mismo. Ya está instalado nuestro módulo de Express y MongoDB, vamos a limpiar la consola con clear o con cls. Y luego vamos a pegar el código que obtenemos de la documentación, damos un enter. Y esto va a empezar la instalación. Ahora, estos 3 módulos nosotros tenemos que configurarlos. Para hacerlo vamos a utilizar un archivo de Babel llamado .babelrc. Es decir, cuando ejecutemos Babel, él va a buscar, nuestro archivo package JSON y va a ver si aquí tenemos la configuración. Si aquí no está la configuración, él va a buscar en .babelrc. También hay otro archivo que podríamos utilizar, pero este archivo es mucho más sencillo.
Entonces lo que vamos a escribir aquí es un objeto y dentro vamos a decir que vamos a utilizar un preset. ¿Cuál preset? Bueno, el preset que estamos instalando, @babel preset m. Entonces vamos a decirle, voy a utilizar un preset llamado @babel preset-m. Muy bien, y esto es todo lo que necesitamos ahora para poder convertir nuestro código de Babel. Pero en este caso, Babel es una biblioteca que traduce código de JavaScript. En nuestro caso vamos a utilizar JavaScript para el servidor. Así que también vamos a instalar otro módulo de Babel llamado Babel Node. De hecho también lo podemos buscar, Babel Node. Este módulo se encarga de poder, digamos, tener un entorno o un intérprete de Node, pero que utiliza las nuevas versiones de JavaScript. Entonces vamos a ejecutar nuestro código con este módulo llamado Babel Node. Babel Core ya lo hemos instalado, lo estamos instalando mejor dicho, aquí está, se está instalando. Entonces vamos a instalar tan solo este módulo llamado @babel/node. Gracias a esto vamos a poder ejecutar un Node, pero con soporte a ECMAScript, las nuevas versiones, ECMAScript 10, ECMAScript, cualquiera versión de las 6 hacia arriba. Entonces con esto ya tenemos nuestros módulos. Vamos a instalar ahora, vamos a limpiar de nuevo con clear. Vamos a decir npm install @babel. Voy a escribirlo bien, @babel/node, _d mayúscula. Vamos a dar un enter. Esa opción _d mayúscula significa lo mismo que --save-dev, que lo que significa en la práctica es que cuando lo guarde en el package JSON, él no lo va a guardar en dependencies, ya que dependencies es nuestros módulos principales, nuestros módulos que necesita nuestra aplicación para funcionar, sino lo va a guardar en dev dependencies, que son módulos que no sirven para que mi aplicación funcione, sino sirven para ayudarme en el desarrollo. Y como puedes ver, aquí están todos nuestros módulos de Babel, tan solo van a funcionar en desarrollo. Ok, entonces ya tenemos nuestros módulos. Lo que vamos a hacer ahora es convertir el código. Para hacerlo vamos a crear una carpeta llamada src de source o origen, y adentro vamos a crear un archivo llamado index.js. Este archivo será el encargado de arrancar nuestra aplicación, pero por ahora vamos a escribir tan solo un console log que diga, no lo sé, works, por ejemplo. Vamos a decir works. Vamos a guardar y vamos a convertir este código, o bueno, voy a crear aquí una constante y vamos a convertir este código, por ejemplo, en, no lo sé, vamos a escribir test, y esto es lo que le vamos a pasar al console log. Ok, eso es lo que tenemos que convertir. Aquí nosotros estamos utilizando ECMAScript 6, ya que estamos utilizando una constante. Vamos a convertirlo. Bueno, para hacerlo simplemente vamos a tener que ir aquí en el package JSON y vamos a crear un comando. Podríamos hacerlo también a través de npx, pero de esta manera vamos a tener el comando ya escrito. Entonces vamos a eliminar este test y vamos a crear un nuevo comando. El comando se va a llamar build, de construir, que es un comando bastante típico. Entonces vamos a decirle que cuando yo ejecute el comando npm run build, se va a ejecutar lo que yo escriba dentro de este comando. En este caso yo quiero que ejecute Babel. Entonces yo le digo, Babel, quiero que conviertas el código que está dentro de la carpeta src y quiero que generes un directorio de salida, un outdir, un output dir o un directorio de salida, que se va a llamar this. Entonces, de esta manera le estoy diciendo, Babel, convierte el código que está dentro de la carpeta src y guárdalo dentro de una carpeta this. Vamos a guardar y vamos a ejecutar el comando npm run build. Vamos a dar un enter. Y con esto observa que ha creado una carpeta llamada this. Esta carpeta this tiene adentro un archivo index.js. Si damos un clic, aquí está nuestro código. Observa que nuestro código no está utilizando la constante, sino está utilizando la palabra clave var y está utilizando un use strict. Lo que está haciendo, o lo que ha hecho básicamente, es convertir nuestro código moderno, que aquí lo tenemos, nuestro código moderno con constantes y todo aquello, en código soportado actualmente. Entonces, gracias a esto nosotros podemos estar tranquilos de usar todas las características modernas de ECMAScript 10, ECMAScript cualquier versión, y al final todo se va a convertir en un código soportado. Entonces vamos a eliminar la carpeta por ahora, porque esta carpeta la podemos generar cuantas veces queramos, así que nuestro código importante está dentro de src. Muy bien, vamos a cerrar todo. Y vamos a escribir una configuración un poco más, preparada en el package JSON. Adicional a build, vamos a crear otro comando. Ya no es tan solo build, sino vamos a crear otro comando llamado start. Este comando start servirá para nosotros ejecutar el código de producción. Entonces, cuando el código ya esté convertido, le voy a decir node, dentro de la carpeta this, ejecute el archivo index.js. Entonces esto de aquí yo lo voy a utilizar cuando ya he terminado de construir mi proyecto o ya he terminado de desarrollarlo. Este comando de aquí lo voy a ejecutar cuando ya esté, digamos, convertido el código y quiero ejecutar el proyecto. Entonces este es el comando npm start. Por ahora no va a funcionar. Vamos a dar npm start. No va a funcionar porque no existe la carpeta this. Primero tenemos que generarla. Entonces vamos a limpiar y voy a decir npm run build. Esto lo que hará es convertir la carpeta this y una vez tenemos el código final y ya podemos ejecutarlo, npm start.
Y observa, aquí tenemos el console log test. Ok, y esto funcionaría, pero nos falta algo. En el desarrollo nosotros vamos a querer que el código se ejecute o reinicie el servidor por sí solo. La razón es que nosotros vamos a tener que estar convirtiendo el código cada momento para probarlo, entonces no es algo práctico. Nosotros queremos que el código o nuestro proyecto se reinicie por sí solo, para nosotros desarrollar con más facilidad. Entonces vamos a instalar un módulo, vamos a limpiar la consola, vamos a instalar un módulo llamado NodeMon. Para hacerlo vamos a decir npm install -d NodeMon. Observa que la opción "-d" puede ser pasada después de los nombres de los módulos o antes. Al final es lo mismo. Lo importante es que tenga el nombre "-d", no "-d" minúscula. Ahora con esto estoy instalando este módulo npm install -d NodeMon. NodeMon es una biblioteca de JavaScript que me permite reiniciar el código. Y lo estoy instalando como dependencia de desarrollo. Es decir, lo estoy instalando al igual que lo he hecho con estos 4 módulos de Babel. Ahora, para utilizar esto, nosotros vamos a tener que empezar a ejecutar un comando. Ese comando lo vamos a ejecutar desde scripts, de los scripts de aquí. La razón es que NodeMon va a tener que no ejecutar nuestro proyecto con Node, sino va a ejecutarlo con Babel Node. Vamos a escribir aquí un comando y voy a crear un comando llamado, en este caso, dev. De hecho, lo voy a colocar antes de start, de esta manera. Y aquí, vamos a escribirlo bien. Ok, entonces le voy a decir, dentro del comando dev, lo que voy a hacer es ejecutar NodeMon. Y le voy a decir, NodeMon, quiero que siempre que veas un cambio en la carpeta src, en el archivo index.js, que es el archivo principal, quiero que reinicies el código. Entonces cada vez que nosotros reiniciemos código dentro de la carpeta src o cambiemos código, nuestro servidor de Node se va a reiniciar por sí solo. Pero yo no quiero que lo ejecute con Node, sino quiero que ejecute con Babel Node. Entonces le voy a decir, todo este código al final lo vas a ejecutar, --exec, con Babel-Node. Vamos a guardar y lo que hace este comando es lo siguiente. Vamos a ejecutarlo, vamos a limpiar la consola con clear, vamos a decir npm run dev y observa, está ejecutando NodeMon y ahora me dice test. La razón de que diga test es que está interpretando este código de aquí. No está interpretando el código de la carpeta D, sino el código origen. Pero nosotros vamos a cambiarlo, supongamos que ya no queremos que sea con, sino queremos que sea let. Guardamos, se reinicia el código por sí solo y aquí me muestra los cambios. Entonces ya puedo tener un entorno de desarrollo un poco más fluido. Muy bien, finalmente, nosotros vamos a cancelar el servidor y vamos a instalar este módulo que la documentación de Babel nos recomienda instalar, que es Babel Polyfill. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo simplemente. En este caso, de hecho, voy a cancelarlo con control C. Con control C puedes cancelar la instalación. Voy a cancelarlo por una sencilla razón. Aquí lo está instalando como dependencia de producción. En nuestro caso podemos instalarlo como dependencia de desarrollo o dependencia de producción. Lo voy a dejar así, tal cual la documentación. Pensaba colocarlo como dependencia de desarrollo, pero lo voy a dejar así simplemente para mostrarles que lo vamos a importar desde el código mismo. Entonces voy a seguir cómo lo está haciendo la misma documentación para que puedas guiarte luego por ti mismo. Muy bien, entonces aquí lo estoy instalando, ya se instaló. Y si vamos a package.json, ahora tenemos 3 módulos principales, @Babel Polyfill, Express y MongoDB. Y 5 módulos de desarrollo, Babel Click, Core, Node, PresetM y NodeMon. Ok, entonces ya tenemos nuestros módulos, ya podemos empezar el desarrollo de nuestra API. Vamos a ir en index.js, ya podemos quitar estos console log y cosas básicas. Y lo primero que voy a importar en este caso es algo llamado, voy a importar el Babel Polyfill. De hecho voy a hacerlo de esta manera. Import @babel/polyfill. Vamos a ver si me deja importarlo. Aquí está. Esto básicamente lo que hace es decirle de cierta manera que mi código va a poder ser ejecutado en distintos entornos. En este caso voy a utilizar algunas características que necesitan de este módulo. Vamos a guardarlo. Y este index.js de hecho es el encargado de iniciar nuestro servidor, pero no es el encargado de tener el código del servidor. Para escribir el código del servidor vamos a crear otro archivo llamado server. Y es aquí donde vamos a utilizar Express. Entonces aquí voy a decir importa. Quiero que importes Express y lo guardes en una constante llamada Express, de esta manera. Entonces yo luego puedo ejecutarlo, le digo ejecute Express, ya que es una función. Y una vez lo ejecutes, esto me devuelve un objeto que voy a guardar en la constante app. Y lo voy a exportar. Simplemente voy a decir export default app. Observa que estos son sintaxis de import y export de JavaScript. Entonces yo puedo empezar a utilizar esto, ya que ya estoy utilizando Babel. Pero vamos a exportar algo sumamente básico. Voy a decir que voy a exportar una ruta. Cada vez que entren a mi ruta inicial de mi servidor o visiten mi página, yo quiero que responda con simplemente un texto que diga Hello World. Hello World. Ya lo he escrito mal, pero no importa, es tan solo un string.
Ok, aquí tenemos nuestro server, vamos a importarlo. Voy a ir a index y voy a decir voy a importar desde el archivo server el módulo completo, server. Y aquí voy a empezar a ejecutarlo. Simplemente voy a decir server de esta manera. Ahora, esto de aquí, de hecho, lo que estoy exportando es app. Entonces, si estoy exportando app, no voy a ejecutar el módulo, sino lo tengo que ejecutar su método listen. Aquí está, listen. De hecho, el autocompletado me ayuda. Ahora, el nombre correcto, para entenderlo mucho mejor, a pesar de que el módulo se llama server, vamos a llamarlo app. Y aquí también vamos a llamarlo app. Es lo mismo, tan solo estoy cambiando los nombres. Entonces, ¿qué es app? App es nuestro servidor, que lo estoy exportando. Y simplemente voy a decirle, quiero que mi servidor escuche en el puerto 3000. Y una vez termine de escuchar, quiero que me muestre un mensaje por consola, que diga console log y algo. Pero para no utilizar callbacks, y vamos a utilizar las nuevas sintaxis de JavaScript, vamos a utilizar async await. Entonces lo que voy a hacer es crear aquí, de hecho voy a cerrarlo bien, voy a crear aquí una función llamada main. Esta función main es la función principal de mi archivo. Esto probablemente podrías encontrar una similitud con lenguajes como Java o C# o C++, por ejemplo. Digamos, la función principal es la que se ejecuta al arrancar la aplicación. Entonces aquí voy a decirle, apenas ejecuto esta función main, va a iniciar la aplicación. Y lo que va a hacer es ejecutar app listen. Entonces voy a cortar esto de aquí y lo voy a colocar adentro. ¿Y qué es lo que estoy haciendo aquí? Bueno, estoy ejecutando app, exactamente igual. Pero aquí le voy a decir que esto se va a ejecutar de manera síncrona, ya que esto va a tomar tiempo para que inicie. Entonces, una vez inicia, yo quiero que debajo muestre un console log que diga server on port 3000, de esta manera. Ok, y para que funcione la await, la palabra clave function tiene que tener antes una palabra clave async. Ok, y con esto tenemos nuestro código de arranque. Es bastante sencillo y no estamos utilizando callbacks. Ahora vamos a ejecutarlo. Vamos a limpiar la consola con clear. Vamos a decir npm run dev. Vamos a esperar un segundo. Y me dice server on port 3000. Vamos a visitar el localhost 3000. Ya podemos visitar aquí localhost 2.3000. Y aquí me dice hello world. Ok, ya tengo mi proyecto inicializado. Ya estoy ejecutando rutas. Pero para tener un poco más de orden, vamos a crear una carpeta llamada routes, que será la encargada de tener tan solo mis rutas de mi servidor. Ahora, adicionalmente a todo esto, en este caso yo tengo, digamos, los puertos definidos yo mismo, colocándole los números. Otra forma importante de poder soportar esto es también soportando las variables de entorno. Entonces vamos a ir en server y adicionalmente a las rutas, a las routes, vamos a soportar algunas configuraciones, settings. Esto es importante si luego lo quieres desplegar a un servicio como Heroku o similares que te dan un puerto ya definido. Entonces, tan solamente utilizas ese puerto. Voy a decir app.set, por ejemplo, y le voy a decir, quiero establecer un puerto. Este puerto va a utilizar una variable de entorno, process.end.port. Y a este puerto le voy a decir que si no existe, que por defecto utilice el puerto 3000 o el puerto 4000. Al final da lo mismo. Lo que vamos a hacer es que ya tenemos un puerto definido, entonces vamos a guardar. Y ahora desde index, en lugar de decirle app-listen 3000, voy a decir utiliza app.get port. Esto es como decirle utiliza mi configuración. ¿Y qué es lo que hace mi configuración? Busca una variable de entorno. Si en todo caso no existe, utiliza el puerto 3000 por defecto. Y aquí lo mismo. Quiero que lo concatene server on port con el número de puerto, app.get port. Ok, vamos a guardarlo. Esto es como una variable. Aquí estoy creando una variable. Ese sería el nombre de la variable y este sería el valor de la variable. Y aquí estoy utilizándolo. La razón de que no utilice una variable es porque de esta manera lo puedo exportar. Lo puedo importar, perdón, desde app. Y aquí me dice server port 3000. Vamos a ir de nuevo a localhost 3000 y funciona exactamente igual. De nuevo, esto te puede servir cuando quieras desplegarlo. Ok, entonces ya tenemos nuestro servidor. Ya podemos cerrar index.js. Pero ahora, antes de avanzar, vamos a conectarlo a nuestra base de datos. Para conectar a una base de datos vamos a ir aquí en src y vamos a crear otro archivo. Este archivo se va a llamar database.js. Ahora, para poder conectarnos vamos a utilizar nuestra biblioteca que hemos instalado llamada MongoDB. Esta biblioteca es la biblioteca oficial de MongoDB, entonces vamos a importarla. Simplemente voy a decir import. Quiero importar desde MongoDB todo el módulo. El módulo lo voy a llamar MongoClient para que siga de acuerdo a la documentación. De hecho, si buscamos en su documentación MongoDB npm, aquí me da cómo debería importarlo. Esta es la documentación oficial. De hecho, vamos a bajar un poco. Vamos a aceptar las cookies, vamos a bajar. Y aquí me dice básicamente cómo puedo iniciar un proyecto.
Aquí está, yo puedo importar MongoDB y puedo importar su módulo llamado MongoClient. Ahora, a partir de aquí, yo puedo importar todo el módulo, simplemente puedo decir algo como esto. Voy a importar MongoClient y desde MongoClient quiero su método connect. Esto es lo que me importa. Entonces voy a decirle, desde MongoClient, de hecho lo debería colocar en mayúscula. Ok, y le digo, desde MongoClient yo quiero utilizar su método llamado connect. Este método connect lo que hace, como su nombre le indica, es conectarse a una base de datos. La base de datos aún no la he creado y en MongoDB no es necesario, simplemente le colocamos un nombre y si la base de datos no existe, él lo creará por nosotros. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a abrir otra terminal. Aquí en Visual Studio presionando este más se puede abrir otra terminal. Y voy a iniciar mi servidor de MongoDB. Este no es un curso básico de MongoDB, entonces yo ya asumo que ya tienes instalado MongoDB y sabes las bases como guardar, eliminar y cosas por el estilo. Entonces voy a iniciar simplemente el servidor. Voy a decir sudo service mongod start. Este es en mi caso. Si estás en Windows, tan solo vas a tener que ejecutar el comando, voy a limpiar, tan solo vas a tener que ejecutar el comando mongod, dependiendo si has utilizado la instalación típica que te da la documentación. Pero básicamente, en teoría, tan solo inicia tu servidor de MongoDB y si ya lo tienes ejecutando, pues ningún problema. Ok, entonces con esto no he hecho nada más que iniciar el servidor de MongoDB. Ahora voy a conectarme, voy a decir connect y le voy a dar la dirección. Por lo general, nosotros podemos hostear una base de datos en un servidor por aparte, podemos utilizar un servicio en la nube. En este caso, mi base de datos está en mi mismo computador, entonces voy a decirle, conéctate a través del protocolo de MongoDB al localhost, porque está en esta misma máquina mi servidor o mi base de datos. Y también le puedo dar el puerto, que el puerto por defecto es 27017 en MongoDB. Cada base de datos por defecto tiene un puerto. En este caso, tampoco le podríamos dar el puerto y va a funcionar. Pero lo voy a dejar de esta manera para que sea más descriptivo el código, en caso quieras saber un poco más. Ok, y aquí tenemos nuestra dirección de la base de datos. Ahora le voy a decir que yo quiero, digamos, establecer el nombre de la base de datos. Entonces voy a ir aquí y voy a decirle client. Bueno, de hecho, esto de aquí lo voy a guardar en una constante llamada client. Y le voy a decir client. Es decir, esto me va a devolver una conexión a mi base de datos local. Una vez esté conectado, voy a decirle, quiero que te conectes específicamente a una base de datos. Client.db. Y aquí le voy a dar el nombre de la base de datos. Ahora, en este caso, no me está dando el autocompletado por una sencilla razón. Este MongoClient de aquí es un proceso asíncrono. Es decir, va a tomar algo de tiempo para que se conecte a la base de datos. Y una vez se conecte, yo puedo empezar a hacer cosas con esa conexión. Entonces aquí podría utilizar una promesa, un punto .dend. Pero también puedo utilizar async-await. Entonces aquí voy a crear una función exactamente igual como lo habíamos hecho con main. Y esta función se va a llamar connect. Esta función connect tendrá como objetivo, como su propio nombre lo indica, conectarse a la base de datos. Entonces voy a colocar este código dentro de la función. Una vez esté adentro, lo que voy a hacer es simplemente decirle, este client de aquí, este Mongo client de aquí, va a tomar algo de tiempo. Entonces le voy a decir await. Pero para que el await funcione, la función tiene que tener la palabra clave async. Entonces ahora con esto, lo que estoy tratando de decir es lo siguiente. Esto va a tomar tiempo para conectarse. Pero una vez termine la conexión, guarda esa conexión en esta constante client. Y una vez tengas la constante client, quiero que te conectes a una base de datos específica. De hecho, ahora ya tengo el autocompletado, o debería tenerlo. .db, como puedes ver, aquí está. Y muy bien, entonces ya puedo conectarme. ¿Cómo se va a llamar mi base de datos? En mi caso lo voy a llamar Node-REST API. De esta manera. Puedes nombrarlo de cualquier otra manera tu base de datos. Aquí lo estamos creando, en otras palabras. Si en caso no existe. Si en caso ya existe una base de datos con este nombre, se va a conectar a esa base de datos. Entonces aquí me estoy conectando a una base de datos que en mi caso no existe. Entonces voy a guardar esa conexión a esa base de datos en una constante llamada db. Y es lo que voy a retornar. db, en este caso, return db. Y muy bien, con esto estoy retornando la cadena de conexión. Esto de aquí voy a tener que utilizarlo cada vez que yo quiero empezar a hacer una consulta a la base de datos. Entonces, lo que voy a hacer aquí es simplemente exportarlo. Ahora, lo que tengo que exportar aquí no es tan solo este return db, porque esto funciona dentro de la función, sino tengo que exportar toda la función misma, export, de esta manera. Y con esto terminaría. Pero, ¿qué pasa si tienes la pregunta de cómo manejar errores? ¿Qué pasa si pasa algo, digamos, que no funciona en el momento que se intenta conectar? ¿Qué pasa si una base de datos no se puede conectar a una base de datos y me lanza un error? ¿Cómo captura ese error? Bueno, si aquí estamos escribiendo código como si fuera de manera síncrona, entonces, ¿cómo manejamos código? ¿Cómo manejamos errores en código síncrono? Bueno, utilizando try-catch. Y nosotros, como estamos utilizando async-await, podemos utilizar un try-catch. Simplemente decimos, intenta este código de aquí. Este código de aquí. Si todo va bien, pues retornas el db y no hay ningún problema.
Pero si pasa algo, si capturas un error, aquí le decimos catch. Si encuentras un error, captura ese error y quiero que me muestres por consola ese error. Quiero que me digas qué es lo que ha ido mal. Entonces vamos a guardar y aquí me dice server on port 3000. Esto significa que no he encontrado ningún error, pero tampoco es que estoy llamando a este database. Entonces lo que voy a hacer simplemente para probarlo por ahora, es decir, en index.js y voy a importarlo. Voy a ir aquí, voy a decir import. Vamos a importar desde nuestro módulo llamado database su método llamado connect. Vamos a buscarlo aquí y lo voy a ejecutar. Simplemente voy a escribir aquí. De hecho, vamos a escribirlo aquí dentro de la función para utilizar await. Le digo await connect de esta manera y voy a ejecutarlo. Guardo y aquí debería haber digamos, no debería haber un error, pero lo estoy viendo. Este error, de hecho, tan solo es que hay que leerlo y ver de qué se trata. Me dice una advertencia de precado de alguna biblioteca. Es decir, algo interno dentro de la biblioteca ya no está funcionando como debería funcionar. Entonces lo están reemplazando. Entonces lo que ha hecho aquí es mandarme una advertencia que me dice internamente el módulo tiene un módulo que está siendo deprecado. Agrega una opción llamada Use New URL Parser True para que todo funcione tal cual. Entonces voy a ir en Database y voy a añadir aquí una coma y voy a decir Use New URL Parser en True. De esta manera. Vamos a guardar. Y ahora ya no debería tener un error. Y aquí está, ya no tengo el error. Ahora, yo quisiera ver un mensaje cuando se conecte. Entonces, antes de retornar la conexión, voy a decir que me muestre un console log que diga DB is connected. De esta manera, vamos a guardar. Y observa, ahora veo server on port 3000 y luego veo, bueno, primero veo DB is connected. Y vamos a ir en index.js y es básicamente lo que estamos haciendo. Primero nos conectamos a nuestro servidor, pero mientras arranca, también se está intentando conectar a la base de datos. Ahora, esto de aquí nosotros podríamos dejarlo así, pero en realidad esta conexión no lo deberíamos utilizar aquí, sino lo vamos a utilizar cada vez que nosotros queremos hacer consultas. Entonces ya sabemos que funciona, aquí tenemos el string que lo prueba, simplemente vamos a quitarlo, esto de aquí también, y lo vamos a utilizar cuando vamos a hacer consultas en nuestras rutas. Entonces muy bien, ya tenemos nuestra cadena de conexión, ya podemos empezar a utilizarla, ya podemos cerrar el database. Ahora, ¿dónde voy a definir estas cadenas de conexión o dónde voy a empezar a utilizar la conexión? Bueno, voy a utilizarlo en unos archivos llamados routes. Entonces voy a ir aquí en la carpeta routes y voy a crear un archivo llamado index.routes.js. Aquí voy a crear una ruta inicial para mi servidor. En mi caso voy a tener que importar desde Express su módulo. Vamos a importar desde Express un módulo llamado router. Este módulo router lo que me permite es definir rutas de mi servidor. Es por eso que se llama de esta manera. Pero lo tengo que inicializar. Voy a decir router. De hecho voy a ver si me deja escribir. Router. Y le voy a decir que al ejecutarlo esto me va a devolver un objeto. Ese objeto lo voy a almacenar en una constante. Simplemente le digo guarda en una constante llamada router. Una vez lo guarda, simplemente lo que voy a hacer es exportarlo. Export default router. Y aquí adentro voy a empezar a definir una ruta. ¿Cuál ruta? Bueno, la ruta que ya he creado antes. Voy a cortar, voy a ir aquí en en server. Y esa ruta llamada hello world lo voy a quitar. Lo voy a quitar porque ahora voy a escribirle un archivo por separado. Luego lo voy a importar. Entonces lo que voy a hacer aquí es decir, voy a crear una ruta ya a través del método get cuando visiten mi aplicación inicial. Y cuando lo visiten voy a manejarlo a través de un manejador de función, un request y un response. Y voy a responder algo. Voy a responder con un welcome to my API. Bienvenido a mi API. Vamos a guardar. Y para que eso funcione tenemos que importarlo. Entonces voy a ir en index.js. Perdón, en server.js. De hecho voy a cerrarlo. Voy a importarlo. Simplemente voy a ir aquí y voy a decir routes. Voy a importar desde la carpeta routes el archivo index routes. Y desde allí voy a importar simplemente, digamos, el enrutador. Pero como el enrutador lo estoy exportando por defecto, voy a importar todo el módulo de esta manera. Voy a importar el router. Aunque lo podría colocar otro nombre. Por ejemplo, index routes. Las rutas índice. Y aquí podría definir, por ejemplo, otra sección de mi archivo server en el cual voy a empezar a utilizar las rutas. Le voy a decir, aplicación, utiliza las rutas índices, index routes. Vamos a guardar. Vamos a esperar si no tenemos ningún error. No lo tenemos. Vamos a ir en MongoDB. Refrescamos. Y ahora me dice, welcome to my API. Ok, ya tenemos muchas cosas para simplemente mostrar un hello world. Vamos a empezar a utilizar la base de datos. Para hacerlo vamos a crear otro enrutador. Pero este enrutador se va a llamar task.routes.js.
Vamos a utilizar aquí las rutas para nuestras tareas. Esta será una API de tareas en la que vamos a crear tareas, eliminarlas, actualizarlas y demás. Entonces lo que voy a hacer es importarla de la misma forma. Pero primero vamos a importar el enrutador de Express. Vamos a decir import de Express. Voy a importar aquí su método llamado router. Y voy a ejecutarlo, router. Y esto me devuelve un objeto, lo voy a almacenar en una constante del mismo nombre, const router. Y luego voy a decir export default router, de esta manera. Ok, entonces aquí lo que voy a tener es un objeto vacío por ahora, pero lo voy a exportar. Entonces vamos a ir en server y voy a importarlo. Voy a decir importa desde la carpeta routes el archivo llamado task_route. Y desde aquí voy a importar tan solo su módulo llamado task. Bueno, de hecho lo voy a importar todo, ya que no estoy exportando funciones. Ok, entonces aquí le estoy diciendo, tengo un enrutador de tareas, vamos a utilizarlo también. Lo mismo que aquí. Pero ese enrutador de tareas va a tener algo distinto. Antes de ejecutar todas las rutas de este enrutador, voy a decirle que todas estas rutas le preceden un nombre. Le preceden el nombre task en minúscula. De esta manera. Entonces, por ejemplo, si aquí en task_route yo creo esta ruta app.get, cuando visitas la ruta inicial, yo quiero que envíes, por ejemplo, un texto que diga task. De esta manera. Para yo poder visitar esta ruta, yo no voy a hacerlo a través de la ruta inicial, porque esta ruta ya existe. Sino lo que voy a hacer es que, de hecho no sé por qué me está dando un error. Ah, claro, app no existe aquí, se llama router. Ok, para yo poder visitar esta ruta, yo voy a tener que, antes de llamar esta ruta, voy a tener que colocar el nombre /task, de esta manera. De hecho voy a quitar el último espacio, de esta manera. Y, por ejemplo, vamos a probarlo. Si yo visito la ruta inicial, me sigue diciendo welcome to my API. Pero si yo visito localhost 3000 /task, se ejecuta esta ruta de aquí, ya que a esta ruta, a este nombre de aquí, le precede el /task. Entonces, por ejemplo, si yo quiero visitar esta ruta, simplemente le digo /task/. Y de esta manera va a funcionar este enrutador de aquí. Ok, entonces con esto ya tengo mi ruta inicial. Ahora vamos a consultar nuestra base de datos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a importar nuestra conexión de la base de datos. Vamos a decir database. Database connection, vamos a llamarlo. Ok, entonces vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho antes. Vamos a importar desde database su método llamado connect. Pero este método connect necesita ejecutarse dentro de una función con await, ya que vamos a utilizar async_await. Entonces voy a ir aquí y voy a decirle, antes de enviar esa respuesta task, lo que voy a hacer es consultar la base de datos. Entonces aquí voy a decir await connect, porque es una función. Esto me va a devolver una conexión a la base de datos. Y esta conexión es la que me va a permitir poder hacer consultas. Por ejemplo, voy a decir db. Y aquí me da el autocompletado porque ya reconoce que ya me he conectado a la base de datos. Entonces voy a decir db.collection. Y db.collection lo que voy a hacer es simplemente decirle que voy a consultar mi colección de, digamos, de datos dentro de MongoDB llamada tareas. Ahora te estarás preguntando, nosotros no hemos creado ninguna base de datos. Si no hemos creado ninguna base de datos, tampoco hemos creado ninguna colección dentro de esa base de datos. Bueno, no hay ningún problema, porque al igual que nosotros podemos conectarnos a una base de datos que no existe, también podemos consultar una colección que no existe. Si en caso está vacía, pues nos va a devolver un arreglo en blanco, sin ningún problema. Entonces vamos a probarlo. Voy a decir, consulta la colección llamada tareas. Aún así no existe. Si no existe, pues me va a devolver datos en blanco, sin nada, ya que no existe nada. Entonces voy a decir, de esta colección quiero que busques todos los datos que existan. Find. Esto es como hacer la misma consulta de MongoDB, del shell de Mongo. Entonces con esto simplemente le voy a decir consulta la base de datos, pero yo lo quiero tener en un formato array. Entonces voy a decir .toArray. Y muy bien, lo que voy a hacer ahora es simplemente ejecutar esto de aquí con un await, porque esto también es un método asíncrono. Pero para que este await de aquí y este await de aquí funcionen, voy a decirle aquí async. Y esto me va a retornar un resultado. Voy a decir que lo voy a guardar en una constante llamada result. Y por ahora lo voy a mostrar tan solo por consola. Console log result. De esta manera. Vamos a guardarlo. Y vamos a ejecutar de nuevo esta ruta. Esta ruta estaba en localhost 3000 /task. Refrescamos. Obtenemos el task. Pero si vamos en el localhost, en este caso me está devolviendo un arreglo vacío. La razón es que en esta colección aún no hay datos. Entonces él me está devolviendo un arreglo vacío porque no hay datos. Pero esto de aquí también lo puede devolver el cliente. Le puedo decir, no le envíes el texto task, sino quiero que le envíes un JSON con los datos. Con los datos de result. Result son los datos. Entonces en lugar de mostrarlo por consola, envíaselo al cliente. Entonces si vamos al navegador y refrescamos, ahora obtenemos el arreglo por pantalla. Aquí está. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora
es hacer las otras operaciones, crear un dato. ¿Cómo creamos un dato? Bueno, vamos a crear otra ruta, router.post en este caso. A la ruta inicial, es decir, cada vez que yo envíe a localhost 3000/task a través del método post, yo quiero que haga algo. En este caso, voy a crear también otra función, otro manejador de función, otro request handler, y voy a hacer simplemente la conexión nuevamente. Voy a copiar esto de aquí, voy a pegarlo, y debajo voy a decir db. Quiero que empieces a crear un dato. Pero antes de crearlo, primero tenemos que obtener el dato. Entonces voy a enviarle por ahora simplemente un send, o voy a enviarle, sí, un send que diga, por ejemplo, task created. Aún no va a crear nada, pero le va a enviar ese texto al navegador. Ahora, ¿yo cómo puedo enviar? De hecho, no sé por qué me ha dado un error aquí. Vamos a ver cuál es el error. Await. Claro, await para que funcione aquí es async. Vamos a escribirlo bien. Ok. Vamos a bajar y se debería ir el error. Ok, entonces aquí me dice, le estoy diciendo que voy a crear una ruta llamada /task, pero a través del método post. Ahora, ¿yo cómo puedo consultar esta ruta? Para hacerlo necesitamos un programa que simule, digamos, las peticiones post. Por lo general esto lo haríamos en una aplicación móvil, en una aplicación web, pero necesitaríamos escribir código en ese tipo de desarrollos. Entonces, ¿cómo vamos a testearlo? Bueno, para testearlo existen dos programas que en varias ocasiones ya le he empezado a utilizar, que uno es Postman, que es bastante popular para testear REST API. Se llama de esta manera Postman, que es una aplicación de escritorio, es una aplicación de escritorio multiplataforma. Es decir, lo puedes descargar tanto para Linux, Windows o Mac. Y es una aplicación gratuita. Simplemente vienes aquí donde dice Get Started. Y aquí seleccionas tu instalador. Aquí me da para Linux porque reconoce que estoy desde Linux. Pero puedes descargarlo también para Windows y Mac. Simplemente lo descargas, lo ejecutas y eso es todo. Pero hay otra aplicación que también es igual de buena, que se llama Insomnia. Bueno, vamos a buscar Insomnia REST porque si no me va a dar cualquier resultado. Insomnia REST, vamos a buscarlo. Ese es otro programa parecido a Postman. También está desarrollado igual, con la misma tecnología, solo que tiene otro enfoque. Y es mucho más sencillo. Entonces yo voy a utilizar este programa. Puedes venir aquí y descargarlo. Lo mismo, tiene las 3 instaladores para Windows, Linux y Mac. Descárgalo. Y en mi caso yo lo tengo, simplemente voy a buscarlo. Insomnia. Aquí está, voy a ejecutarlo. Entonces ya tengo la aplicación. Lo que voy a hacer es extenderlo. Simplemente para que lo puedas ver mejor, voy a acercarlo un poco. Ok, voy a crear una consulta. Voy a crear una consulta aquí. Aquí hay un botón de más. Y voy a decir New Request. Vamos a colocarle un nombre. Voy a llamarle a esa consulta Task. Voy a consultar mi consulta de tareas. Vamos a crear. Y aquí me da algunos métodos que puedo consultar. Get, post, put, delete y demás. Voy a decir, voy a hacer una consulta get a http:// localhost 3000 /task. De esta manera. De hecho voy a acercarlo para que lo puedas ver mejor. /task. Y simplemente voy a enviarlo. Enviamos. Vamos a ir aquí. Y me devuelve un arreglo en blanco como puedes ver. Es decir, me está devolviendo básicamente lo mismo que el navegador. Pero ahora gracias a eso también vamos a poder testear nuestro método post. Vamos a intentarlo. Vamos a ir aquí en nuestras rutas. Y voy a decir, cada vez que visiten esta ruta post vamos a enviarle task created. Entonces vamos a decir, voy a enviarle a la ruta post la misma dirección. Simplemente le envío. Y aquí me dice task created. ¿Y por qué me muestra un texto en blanco? Porque ha interpretado que me está enviando un string. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo cambiarlo. Puedo decirle res.json. Y quiero que le envíes simplemente el texto task created. Lo mismo. Vamos a esperar que reinicie. Vamos a volver a enviarlo. Y ahora sí me lo envía como un JSON. Por eso que se mantiene ese color. Ok, ahora yo cómo le puedo enviar datos a través del método post. Bueno, aquí tiene una sección llamada body. Voy a dar un clic y voy a decirle que voy a enviarle un JSON. Entonces aquí voy a escribir el JSON. Voy a decirle, voy a enviarle un título de mi tarea llamada I have to run. Tengo que correr. Y le voy a enviar una descripción. Voy a decirle que le voy a enviar una descripción. Y quiero que guardar el texto como descripción que diga I have to run at 6 AM, por ejemplo. Ok, vamos a enviarlo. Y me dice task created. Pero en la ruta de mi servidor yo debería ver ese texto. Y lo puedo manejar. Pero antes de manejarlo, para recibir ese dato, yo tengo que ir aquí en server. Y antes de las rutas yo tengo que procesar esos datos. Entonces vamos a crear aquí algo llamado middleware de Express. Los middleware son funciones que se ejecutan antes de que las rutas lleguen aquí, antes que los datos lleguen aquí. Entonces si ejecuto una función aquí, esa función los puede tomar esos datos y procesarlos. En este caso tan solo quiero importar desde Express un método llamado JSON. Pero de hecho, si no lo escribes así, también puedes escribirlo de la siguiente manera. Puedes decir, app, quiero que utilices desde Express su método llamado JSON.
y lo ejecutas de esta manera. Gracias a esta línea de código ahora nosotros ya podemos entender los formatos JSON y ya podemos recibirlo en ruta. Otra forma de escribir esto es sin importar el express, y este JSON lo tenemos que importar aquí, le decimos coma JSON. Esa es otra manera, ya que estamos utilizando ECMAScript con importaciones y eso, vamos a utilizarlo. Entonces aquí estamos importando el método JSON y gracias a esto ya puedo empezar a ejecutar código que maneje los datos que me envía el cliente. Entonces voy a ir aquí en Task Routes y quiero ver esos datos. Voy a decir console.log request body. Vamos a guardarlo. Vamos a esperar un segundo simplemente. Ok, ya se reinició. Vamos a ir en Insomnia. Vamos a enviar los mismos datos al método post, localhost 3000/task. Envío. Me dice task created. Pero si voy a mi servidor, aquí están los datos que le estoy enviando. El título y la descripción. Entonces yo puedo guardarlos. Para guardarlo es sumamente sencillo. Simplemente voy a hacer esto. Ya que el request body tiene los datos, simplemente voy a decir guarda en una constante task, en singular, en un objeto, dos datos. Guarda el título, que sea desde request.body.title, y la descripción, que venga desde request.body.description, que son estos datos de aquí, request.body.title, request.body.description. Otra manera es también extrayéndolos de esta manera. Por ejemplo, le digo desde request.body vas a recibir dos cosas. Vas a recibir, voy a escribirlo de esta manera, vas a recibir un título y una descripción. De esta manera. Esto lo que está haciendo es guardar el title en una constante title y guardar el description con su valor en una constante description. De esta manera puedo guardarlos también. Pero voy a utilizar el enfoque anterior simplemente porque de esa manera puedo crear un objeto directamente. Es decir, voy a utilizar de esta manera el title request.body.title y el description desde request.body.description. Ok, y con esto ya tengo un objeto. Este objeto es el dato que tengo que guardar a MongoDB. Este objeto de aquí es básicamente esto. También se lo pude haber pasado directamente, pero si le pasamos más datos no va a funcionar. Entonces, o vamos a tener que eliminar o procesar esos datos. Entonces con esto va a funcionar perfectamente. Lo que estoy haciendo aquí es básicamente definir el dato. Para guardarlo voy a tener que ejecutar una consulta desde db.create. Y de hecho, antes de crear algo, primero tenemos que decir a qué colección vamos a asignarle. Entonces voy a decir db.collection a la colección llamada tareas, es decir, la misma colección que habíamos consultado antes. Y le voy a decir que voy a insertar un dato llamado tarea. Bueno, no un dato llamado, sino el mismo objeto, la misma constante. Entonces le estoy diciendo, entra a la colección de tareas y guarda o inserta un nuevo dato. ¿Cuál dato? Este objeto de aquí. Este objeto que me está enviando el cliente. Una vez lo guardes, esto va a tomar algo de tiempo. Y una vez termine, guarda ese resultado en una constante llamada result. Y es lo que quiero ver por consola. Console log result. De hecho, voy a enviarle directamente esto al cliente. De esta manera, voy a enviarle el result. Vamos a guardarlo y vamos a ver qué es lo que obtenemos. Vamos a ejecutar esto de aquí, vamos a enviarlo. Y este es el dato que me está dando MongoDB. Este es el resultado de MongoDB. Observa, me dice el result, ok, eso significa que sí ha ido todo correcto. ¿Cuántos fueron insertados? 1. ¿Cuál fue el dato, digamos que se operó, o el dato que se insertó en la base de datos? Fue este dato de aquí. Tan solo fue un dato, es por eso que me devuelve un arreglo con un solo objeto. Y me dice, has insertado un dato que tiene una propiedad llamada title con este título y una propiedad llamada description con este description. Pero adicionalmente MongoDB le agregó un sub-id, que es el ID que guarda en la base de datos. Luego me dice cuántos datos fueron insertados nuevamente y básicamente el ID. Ok, entonces con esto me está dando los datos, pero yo quiero tan solo este objeto de aquí, el objeto que ha insertado. Entonces le digo, desde la respuesta, desde ops, que es esta propiedad, quiero desde el arreglo tan solo la posición 0, para obtener tan solo estos datos. Entonces le digo, desde result, tu propiedad ops, quiero tan solo el arreglo en la posición 0. Ahora vamos a crear otro dato. Por ejemplo, voy a decir, I have to create a website. Aquí voy a decir, using WordPress. Por ejemplo, usando WordPress. Voy a crear un sitio web usando WordPress. Vamos a enviarlo. Y me dice, I have to create a website using WordPress. Y me dice aquí el ID. Es decir, que esto ya lo he guardado. Esto significa que si voy al método get y consulto las tareas, aquí me da un arreglo con dos objetos. Los dos objetos que tengo almacenados hasta este momento dentro de la base de datos. Ahora, con esto va a funcionar. Pero ¿qué pasa si yo quiero tener tan solo consultar, por ejemplo, un solo dato específicamente? Supongamos que yo quiero consultar este dato de aquí.
bueno, vamos a tener que crear una ruta para que consulte no solo ese dato. Entonces vamos a ir aquí en nuestra API y vamos a crear otra ruta. Vamos a ir router.get a la ruta inicial, pero cuando te piden a la ruta inicial y también te pasen luego un ID de esta manera, un slash, y por ejemplo quiero consultar tan solo este dato, lo pego aquí, bueno, tan solo este dato, copio, pego, y si te piden slash task, slash un ID, bueno, vamos a manejarlo con una función y aquí dentro vamos a, digamos, consultar tan solo ese dato. Para nosotros poder manejar este ID, nosotros simplemente le decimos que esto de aquí lo estamos recibiendo de esta manera, con este nombre. Entonces aquí yo voy a decir request.parents, y este request.parents trae en un objeto este valor, este ID que le estoy pasando aquí. Entonces le voy a decir que este request.parents de ese objeto quiero extraer el ID que me están pasando. De esta manera. Ok, entonces con este ID ya puedo verlo por pantalla. Simplemente digo console.log ID. Y puedo enviarle una respuesta. Le puedo enviar res.json. Voy a enviarle por ahora el ID. Por ahora simplemente. Vamos a guardar. Vamos a esperar un segundo. Y muy bien. Vamos a ir en Insomnia y vamos a consultar este dato a través del método get localhost 3000 /task el ID que quiero consultar. Envío. Y me da como respuesta el ID. Por ejemplo, si vamos a consultar todo de nuevo. Ahora quiero consultar, por ejemplo, este dato de aquí. Vamos a copiarlo, vamos a pegarlo. Enviamos. Y tan solo me está dando ese ID. Ok, entonces ya me está reconociendo el ID. Solo que en este caso yo no quiero el ID, sino quiero la información relacionada a ese ID. Entonces vamos a hacer una consulta a la base de datos. Const db, guarda la conexión de connect. Y una vez te conectas a la base de datos, quiero que db.collection, quiero que traigas, consultes primero la colección task. Y quiero que busques un solo dato, un find one. Ok, ¿cómo lo vas a buscar? Bueno, busca un dato a partir del ID. Y el ID que coincida con este ID que me están pasando. Entonces simplemente le digo ID. Pero pasa algo. Cada vez que MongoDB hace una colección a un ID, él consulta un objeto, no consulta un string. Entonces este ID de aquí necesita consultar un objeto de MongoDB. Ahora, ¿cómo puedo transformar este string a un objeto de MongoDB? Bueno, muy simple. Vamos a ir aquí arriba y voy a importar desde la biblioteca llamada MongoDB su función llamada Mongo, creo que se llama ID Mongo, Object ID se llama, Object ID, aquí está. Esta función simplemente vamos a utilizarla para convertir un dato. Entonces voy a decirle, desde este ID de aquí lo voy a pasar por el Object. Y este Object va a tomar este string y lo va a convertir en un ID. Entonces básicamente lo que estoy haciendo es lo siguiente. Voy a consultar las tareas por un ID. El ID que coincida con este ID. Pero lo estoy convirtiendo en un objeto para que pueda ser consultado. Entonces una vez consulte un solo ID, simplemente voy a guardarlo. Y lo voy a guardar en una constante result, este resultado de la base de datos. Y este result, de hecho, también lo podría devolver. Vamos a hacer esto, voy a decirle que le voy a devolver aquí en el res.json el resultado de lo que encuentre. El result. Vamos a guardar y vamos a probarlo. Creo que tengo un error, vamos a buscar por aquí. Await, para que funcione también tiene que tener async. Vamos a escribirlo bien. Ok, vamos a guardar. Vamos a bajar aquí en la terminal. Ya está funcionando. Vamos a ir en Insomnia. Y voy a decir, quiero consultar este ID simplemente. Envío. Y ahora me dice null. Por alguna razón, no lo está encontrando. Vamos a consultar todas las tareas, por ejemplo. Ok, voy a consultar esta tarea de aquí. Get. Envío. Y me dice null. No lo está encontrando los datos, por alguna razón. Vamos a decir request.parents ID. Db connect. Await db collection task. Find want. ID object. Es que no se llama object, se llama object ID. De hecho aquí arriba se llama object ID. Ok, vamos a probarlo nuevamente. Ok, vamos a ir aquí en Insomnia. Vamos a volver a enviarlo. Y ahora sí, yo consulto este ID y me trae su ID, el título y la descripción. Vamos a probar con otro. Vamos a eliminar esto de aquí. Aquí tengo todos los ID. Por ejemplo, quiero consultar tan solo este de aquí. Envío. Consulto. Y aquí están tan solo los datos de ese ID. Ok, entonces ahora ya estoy consultando tan solo un dato. Y gracias a esto ya tenemos las bases para poder eliminar y actualizar. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear ahora el método de poder eliminar. Para eliminar voy a hacer algo muy similar al anterior. Es decir, necesito un ID para poder eliminar un dato. Entonces lo mismo. Async request response. Y voy a empezar a consultar la base de datos. Simplemente le digo, voy a tomar el ID. Desde request parents.
Y una vez tomes el ID, voy a empezar a conectarme a la base de datos, await connect. Una vez te conectes, esto me va a dar un objeto de conexión. Eso también lo podrías pasar por un middleware, para que no estés escribiendo a cada momento esto. Y luego voy a simplemente utilizar la conexión, awaitdb.collection, creo que de la colección de tareas. Quiero que empieces a buscar uno y eliminar. Busca un elemento y elimínalo. Esto podríamos hacerlo de esta manera. También otra manera es simplemente diciendo remove. Y en remove le damos cómo va a encontrar ese dato. Entonces le digo, desde ID vas a buscar un dato por ID, donde va a coincidir a través de la conversión del object ID, el ID. Es decir, el ID que te pasen lo vas a consultar. Si encuentras un ID que coincida, remuévelo o elimínalo. Una vez lo elimines, simplemente vamos a enviar al cliente un res.json que diga, por ejemplo, no lo sé, message. Vamos a enviarle task y lo vamos a concatenar. De hecho, vamos a utilizar aquí las tildes de JavaScript. Vamos a concatenar aquí el ID que he eliminado, task, con el ID que me has pasado, eliminado, deleted. Y vamos a pasarte también la información del resultado, es decir, qué es lo que me devuelve aquí. Voy a decir que voy a guardar lo que me devuelve esta consulta y lo voy a pasar aquí, para que lo muestre al cliente también. Vamos a guardar y con esto ya tengo mi consulta de eliminar. Estoy recibiendo el ID, me conecto a la base de datos, le digo que la colección de tareas, si encuentras un ID que coincide con el ID que me están pasando, que lo elimine. Y una vez lo elimine, que envíe un mensaje de respuesta al cliente. Vamos a probarlo. Quiero que, digamos, utilice el método delete. De hecho, eso está funcionando, el método delete. Y le voy a decir, quiero que elimines esta tarea llamada I have to run. Vamos a copiar esto de aquí. Vamos a pegarlo y vamos a enviarlo. Y me dice, task con este ID eliminado, deleted. Y aquí me dice el resultado de la base de datos. Números que se han eliminado básicamente son 0. Esto de aquí es básicamente lo importante, es obtener este OK de aquí que me dice que sí ha sido eliminado un registro o básicamente un documento, que sería el nombre correcto. Entonces aquí ahora si consultamos por ejemplo a través del método get a todas las tareas, nuevamente ya no están todas las tareas, tan solo está una porque ha eliminado la tarea I have to run. Ahora, desde la base de datos, perdón, desde el driver de la base de datos, me está dando una advertencia. Me dice la colección.remove is deprecated, está deprecada. Entonces, utiliza delete one o delete many. Entonces, aquí en lugar de remove, puedes decir delete, vamos a decir delete once. Y aquí para eliminar uno, tan solo le tengo que pasar el ID. Entonces, le paso esto de aquí. De hecho, si no sabes lo que tienes que pasar de vez en cuando, simplemente aquí le dices el delete one. Lo primero que tenemos que pasar es un filtro, es decir, cómo va a encontrar el dato. Aquí le estoy diciendo que le voy a pasar el ID. Vamos a probarlo. Vamos a ir aquí a Insomnia. Tenemos un solo dato, quiero eliminarlo. Le digo, quiero que tomes este dato y que lo elimines. Delete. Envío. Y tengo un error. Me dice, vamos a ver por qué. Object, ID, delete.delete. Parece que me he equivocado en la consulta. Vamos a dejarlo como estaba antes. Es decir, la consulta de esta manera. ID object ID. No está recibiendo un ID como tal. Esto debería ser, por ejemplo, otro método llamado delete. Delete find by. Vamos a buscar esto de aquí. Find by. Find one. Ok, no existe ese método. Simplemente vamos a utilizar el delete one. Y del delete one vamos a tener que pasarle el criterio o el filtro. Exactamente igual, solamente que hemos cambiado el dato. Entonces vamos a probarlo nuevamente. Vamos a consultar todas las tareas. Si esto no ha funcionado, significa que el dato debe seguir allí. Vamos a probarlo a través del método get. Y sí, ahí está el dato. Vamos a eliminarlo. Vamos a copiarlo. Vamos a pegarlo. Vamos a enviarle una petición al método delete. Enviamos. Y me dice que la tarea con el número tal ha sido eliminada. Muy bien. Entonces vamos a consultar. Enviamos. Y ya no tenemos ningún dato. Ok, entonces solo he cambiado esto para que no me dé el mensaje de deprecado. Ok, y finalmente el actualizar, vamos a decir router. Lo he escrito mal, router.pat .put, perdón, y vamos a decirle aquí que le voy a enviar al ID, ya que tengo que buscar un dato primero para actualizarlo. Voy a manejarlo con un manejador de función. Y simplemente voy a tomar ese ID, exactamente igual como lo habíamos hecho con el eliminar. Solo que adicionalmente al ID que me están pasando, también necesito la tarea o el nuevo dato de la tarea. Es decir que al igual que cuando estábamos creando necesitamos un request body, aquí también vamos a recibir el request body. Entonces voy a decir, voy a crear una constante
llamada, por ejemplo, new task, que será la nueva tarea que va a ser almacenada. Bueno, no se debería llamar new task, update task, por ejemplo, tarea actualizada. Y aquí voy a decirle lo mismo. Toma el título y toma lo que vas a recibir desde request.body.title. De hecho, .title. El description desde request.body.description. Ok. Y con esto ya tengo la tarea que voy a almacenar para actualizar. Entonces ahora simplemente hago la consulta nuevamente. Const db es igual a connect db. Bueno, connect simplemente, esto es await para que funcione. Aquí, una vez he conectado, puedo decir db, conéctate a la colección de tareas. Una vez te conectes a esa colección, quiero que actualices un dato, update want. Y el dato que vas a actualizar es el que cumpla el id, object id, exactamente igual, con el id que te pasen. Es decir, si encuentras un id que coincide con el id que me están pasando, quiero que lo actualices. Ok, entonces una coma y le voy a pasar los datos. Le voy a decir que lo actualice. Voy a decirle, quiero que establezcas estos datos siguientes. Update task en este caso. Ok, entonces en otras palabras, le estoy diciendo, conéctate a la colección tareas, actualiza uno. Si encuentras un ID que coincida con el ID que me están pasando, colócale estos nuevos datos. Establece estos nuevos datos, update task. Entonces esto lo actualiza, pero eso también va a tomar tiempo. Entonces le digo await. Una vez tome el await, simplemente me va a devolver un resultado. Y esto de aquí le voy a enviar al cliente. Le voy a decir res.json message. De hecho, el resultado no lo voy a tomar porque no voy a hacer nada con este resultado. Entonces simplemente voy a decir await. Pero le voy a enviar un mensaje al cliente que diga task con el ID. De hecho, voy a utilizar también los backticks de JavaScript. Y le voy a decir tarea con el ID que me has pasado ha sido actualizada, updated. Ok, vamos a guardar. Y con esto ya estoy actualizando. Vamos a probarlo. Vamos a ir en Insomnia. Y ahora, por ejemplo, vamos a consultar todas las tareas. No tengo ninguna. Vamos a crear una. Vamos a crear una nueva tarea. ¿Qué es esta tarea de aquí? I have to create a website. Enviamos. Y muy bien, ya he creado todas las tareas. Vamos a consultarlas. Get, envío. Y muy bien, ya tengo una tarea. Ahora quiero actualizarla. Entonces le digo, de esta tarea de aquí, quiero actualizarla. Pero voy a escribir los nuevos datos. Por ejemplo, el título ya no será tengo que crear un sitio web, sino I have to create a web application. Tengo que crear una aplicación web. Usando, por ejemplo, vamos a decirle React. Y voy a enviar aquí el método put para actualizar el dato con este ID. Envío. Y me dice task con ese ID actualizado. Ok, vamos a consultar ese ID a través del método get. Enviamos. Y ahora me dice, ese ID de aquí tiene los siguientes datos. El título, I have to create a web application. Y la descripción usando React. Entonces ya estoy actualizando, eliminando y haciendo las operaciones más típicas. Y muy bien, con esto hemos terminado nuestra aplicación del día de hoy. ¿Qué es lo que puedes hacer a partir de aquí? Bueno, si no te gusta este enfoque de utilizar esta cadena de conexión, puedes pasarlo a un middleware o puedes utilizar otro módulo de NPM llamado Mongoose. Este módulo ya he hecho ejemplos antes de cómo utilizar este módulo. De hecho, es el módulo que más utilizo cuando hablo de Node y MongoDB, porque es un ORM. Esto es mucho más sencillo de poder utilizar y mucho más productivo, porque él hace muchas más cosas por ti. Entonces, este módulo sería tu siguiente paso si ya conoces lo básico de MongoDB, ya has hecho este ejemplo. Aprende este módulo. Este módulo es un poco más elaborado, por así decirlo. Esto de aquí lo podrías utilizar si tú mismo quieres utilizar tu propio enfoque o tu propio paradigma de código. Pero esto de aquí funciona bastante bien. Ahora, adicionalmente a todo esto, ¿qué es lo que puedes agregar a partir de aquí? Bueno, esto te permite poder operar datos, pero no autentica. Para autenticar, luego voy a hacer un ejemplo con un ejemplo de JSON Web Tokens, que es básicamente poder registrar el usuario, esto genera un token, y eso es lo que se va intercambiando entre el cliente y el servidor para que pueda solicitar determinados datos dependiendo si está autorizado o no. Esa es otra opción. Ahora, esta REST API ya funciona. Puedes integrarlo con un cliente frontend, con Vue.js, React o Angular, depende de ti. O simplemente con JavaScript puro. Al final, esto ya está funcionando de manera muy básica, así que con esto ya tienes un ejemplo sumamente sencillo. Pero, para terminar con todo esto, vamos a convertir el código y ver si funciona. Vamos a cancelar, control C, vamos a limpiar la consola y de nuevo, npm run build. Ya no dev, sino build. Damos un enter. Y en this ha generado todo el proyecto. Aquí está todo el proyecto que hemos creado. Solo que si revisamos, no está utilizando ECMAScript 6 y ha convertido el código a un código un poco extraño. Y está bien porque esto no lo tenemos que leer nosotros. Esto lo tiene que ejecutar una máquina. Entonces vamos a hacer esto. Voy a decir npm start. Y si
todo se ejecuta bien, Celeron por 3000, aquí está. Y si puedo consultar, por ejemplo, le digo, vamos a localhost 3000 y refresco, aquí están los datos. Esto significa que mi aplicación sigue funcionando tal cual. Por ejemplo, consulto un solo dato y aquí está. Entonces, mi aplicación ya está funcionando. Lo que tendrías que desplegar es este dist de aquí. Muy bien. Y esto básicamente es el fin de este ejemplo. De nuevo, puedes seguir con JSON Web Token o simplemente extiende esta API. Muy bien. Y con esto hemos concluido. Recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web, programación y temas relacionados, visita la sección de videos de mi canal principal. O puedes visitar mi segundo canal llamado Fast Code, en donde subo contenido de manera frecuente acerca de tutoriales y ejercicios prácticos de programación utilizando distintos lenguajes, frameworks y demás. Finalmente, te invito a visitar mi sitio web llamado fastweb.com, en donde encontrarás de una manera más ordenada cursos, tutoriales y todo el contenido que he venido creando hasta ahora, brindándote más información acerca de libros, enlaces y requerimientos para cada curso. Además, tienes mi blog en donde encontrarás mis publicaciones que he venido creando hasta ahora, en donde escribo acerca de programación, informática y cosas relacionadas a esta profesión. Y eso ha sido todo. Te recomiendo visitar mis enlaces sociales si deseas estar al tanto de mi actividad y nuevo contenido, o unirte a nuestra comunidad de Slack en donde encontrarás a más programadores. Al final de este video voy a dejarte otros videos que ya he venido creando anteriormente y que te pueden interesar. Gracias por ver.